Em, Ahí estamos. bueno, cualquier duda, ya saben, en cualquier momento pueden interrumpirme. Mejor que si lo escriben por el chat, porque por ahí en el chat se demora un rato en responder y se pierde el hilo. Así que ningún problema en el que tengan alguna pregunta de cualquier cosa, me la hace. Así también la podemos responder entre todos. Lo que tenemos para ver hoy es esto que se llama State Management, específicamente en una aplicación React y específicamente con una librería que se llama Redux. Bien, está un poco la presentación armada para gente que ya tenga un mínimo conocimiento en React, que lo haya usado o al menos que sepa qué es un componente, qué es un state o una prop. Si alguno no lo sabe y necesita que repasemos algo, lo podemos hacer también. ¿Está bien? Lo que tenemos preparado para hablar un poco es, en una primera parte, ver, bueno, qué es el State Management, a qué se llama State Management, digamos, para qué sirve esto de Redux, cómo sería una aplicación sin Redux, cuáles son las ventajas que nos da, las desventajas que tiene, cómo es la complejidad de la curva de aprendizaje, cuánto tiempo nos va a llevar de más, quizás implementar esto en una aplicación y qué ventajas nos va a traer hacerlo. Y vamos a ver también un poco los conceptos principales de Redux, cuáles son las terminologías que se usa, para después pasar a la segunda parte, que va a ser la que va a llevar un poquito más de tiempo, que es todo práctico. Preparé dos ejemplos que vamos a hacer de coding. El primero es un ejemplo muy simple de Redux. Arrancamos con un contador muy simple, pero para aplicar toda la terminología que vimos antes. Después vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo, también solo Redux, para aprender a usarla. Y vamos a terminar ya con una aplicación React, con Redux implementado, un pequeño ejemplo también, para aplicar todo lo que habíamos hecho antes en una aplicación real. ¿Está bien? Tengo una pregunta. Sí. Cuando te referís a Redux versus no Redux, ¿te referís a implementación con hooks o sin hooks? Por ejemplo. Ahora lo vamos a ver. En realidad, un poco a lo que hace referencia, lo vamos a ver en un gráfico, es a hacer un state management de forma centralizada y no hacerla. Ok. Sería. Redux tiene como un principio una forma centralizada de manejar el estado de las aplicaciones, y React en un principio no lo tenía, después luego se evolucionó con Context, que también seguramente lo conocen. Pero bueno, en este caso vamos a verlo con Redux, que es lo que entiendo que más se usa el día de hoy. Gracias. Este, nada. Me permití pregunta en el chat si se puede grabar. Está grabada la charla, va a quedar grabada. Así no hay ningún problema. Em, bueno, por State Management se entiende como una forma de comunicar y compartir data entre los componentes, ¿no? Datos de usuario, una estructura de datos que representa a nuestra aplicación y puede ser, sirve para utilizar algún dato, por eso dice para ser leído o escribir algún dato, para modificarlo, ¿no? ¿Por qué decimos esto que era diferente a lo que es un state, a lo mejor de un componente, que es la forma en que React tenía de manejar el estado de una aplicación? Nosotros en una aplicación React vamos a tener una jerarquía de componentes y en las cuales cada uno de estos puede tener un estado, ¿bien? Para almacenar un dato que luego va a cambiar. Puede ser cambiado por el usuario, por algún evento o por lo que sea. Si han usado componentes React basados en clases, seguramente lo inicializan con el this.state. Si utilizan componentes funcionales con hooks, han visto el useState, ¿bien? Pero, sí. Bien, es lo mismo en ambos casos, no hay ninguna diferencia, pero sí a lo que hacemos referencia es a ese estado, a ese dato, va a ser guardado dentro del componente que está inicializando el state. Y si nosotros queremos compartir
ese dato, tenemos un mecanismo que se llama props, en el cual un componente le pasa sus datos, puede ser un estado o algún otro dato que reciba, a otro componente. ¿Bien? Ahora, está un poco limitado ese mecanismo de las props porque tenemos solamente la posibilidad de pasarle una prop desde un componente padre a un componente hijo. Supongamos que este componente necesita un dato de este componente, del de arriba. Es muy sencillo, el momento en el cual lo vamos a renderizar, agregamos el nombre de la prop, el valor, y este componente, el componente hijo, lo recibe sin ningún problema. Hasta ahí, perfecto. Pero les decía que era un poco limitado porque, primero, por esta forma jerárquica, digamos, unidireccional de pasar datos de un componente a otro. Solo un componente padre, un componente hijo. Entonces, nosotros, por ejemplo, si necesitamos en este componente, que está bastante arriba en la jerarquía, un dato de este componentito azul que tenemos más abajo, no podemos pasárselo como una prop, ¿bien? Porque no es un componente hijo. Entonces hay que empezar a implementar diferentes mecanismos para subir el estado, de alguna forma, de este componente a este y luego a este, para que luego este pueda mantener ese estado y pasarse quizás callbacks para los componentes hijos para que modifiquen ese estado. Eso se empieza a poner súper complejo, como ya explicarlo es difícil, ¿bien? De un componente a otro empezar a levantar el estado, después me doy cuenta que un componente que quiero agregar también lo necesita, entonces vamos a tener que empezar a cambiar toda la aplicación. A medida que va creciendo se va haciendo bastante difícil. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Hasta ahí solo es React, State, Props, son los componentes, digamos, los conceptos principales de React. Bien, entonces a la derecha tenemos el segundo gráfico, que es, sería como una representación de este state management de forma centralizada. El circulito verde lo que está representando es este state general global de la aplicación, y el resto de circuitos representan los componentes. Sigue habiendo una jerarquía, ¿bien? Pero ya no necesitamos pasar datos de un componente a otro, sino que los componentes que necesiten un dato del estado global se van de alguna forma a suscribir, que ahí está representado por las flechitas verdes, para obtener algún dato, y el componente que necesite modificar algún dato en nuestro store lo va a hacer, está representado con el componente azul, despachando una acción. Bien, esto lo vamos a ver también más adelante, pero le va a indicar al store que estamos necesitando cambiar un dato y cuáles son los valores que necesita cambiar. Y eso va a producir un cambio y eso va a ser avisado a los componentes que estén suscritos a ese dato. ¿Se entiende más o menos? ¿Hasta ahí? Sí, yo tengo una duda, Emi. Sí, sí. Eh, o sea, en un proyecto en donde la estructura de los componentes, digamos, que esté bien definido, con todas las buenas prácticas, siguiendo todos los protocolos, digamos, o sea, tendríamos la necesidad de tener que pasar props de un componente a uno que no sea el hijo, digamos. Eh, sí, generalmente sí. Pensaba, por ejemplo, en una aplicación la cual tiene internacionalización a lo mejor. Y nosotros tenemos un sidebar arriba, supongamos bien arriba en la jerarquía, en donde está la banderita del Reino Unido para elegir inglés, de España para elegir español. Todos los componentes van a necesitar saber qué idioma está seleccionado para mostrar su contenido en el idioma seleccionado, digamos, en inglés o en español. Entonces, como que ese dato va a necesitar ser compartido para todos los componentes. Y así es por dar un ejemplo, puede ser con muchos otros ejemplos, a lo mejor si elegimos el tema oscuro o el tema claro, todos los componentes quizás necesiten saber qué tema está seleccionado para mostrar eh, su contenido de cierta forma. ¿Está Ujú. bien? ¿Se entiende? Está. Sí, sí, perfecto, gracias.
Para eso es para lo que vienen estas librerías de State Management. Una de las primeras y más usadas fue Redux. Después apareció también una evolución de React que introduce lo que se llama el context, que es una forma de tener también el estado eh, de- como aislado en un lugar y los componentes sin depender de la jerarquía poder suscribirse a ese context o estado y obtener los datos. Eh, no es lo mismo Redux que Context porque el principio de Context no es un único store centralizado, sino que puede haber más de uno. Por eso a mí me gusta explicarlo de esta forma con Redux y usarlo también. Pero es más o menos lo mismo, no creen que hay muchas diferencias. Bien, otro gráfico. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Se tendría que usar uno de los dos, por ejemplo, Redux o Context, o pueden usarse los dos juntos? No, puede usarse los dos juntos, incluso en una aplicación con Redux podés tener state en los componentes, no hay nada que te lo prohíbe, si el state va a ser único y no va a ser compartido, está perfecto que lo tengas en un individual, los datos que sean compartidos los podés tener en Redux y podés también tener algo en context si lo necesitas, si querés usarlo. El principio de Redux es un solo estado de forma centralizada. Por eso no lo usaría context, pero no hay nada que te lo prohíba, digamos. Perfecto, gracias. De nada. Ahora bien, no son todas ventajas, por supuesto. Se dice que la dificultad de Redux, cuando uno comienza, es bastante alta, hay bastante terminología nueva, un ciclo de datos por ahí que se hace un poco difícil de entender, por eso es que esta se entiende como una de las desventajas, ¿no? Empieza, en realidad, como cualquier lenguaje que queramos aprender, pero se dice que Redux a lo mejor es un poquito más difícil de aprender. Una vez que se aprende y se practica, esa dificultad va bajando y ya se hace mucho más fácil. Por eso cuando empecemos a ver los ejemplos, no se asusten si no se entiende. Es algo normal, demasiado a lo mejor datos juntos, pero una vez que ya le agarran la mano, la aplicación va saliendo sola. Y acá otro gráfico que quería mostrarle estamos viendo acá lo que sería la complejidad de una aplicación y en cuanto en relación al tamaño. Bien. Este curva intenta mostrar lo que sería una aplicación React sin state management, sin usar Redux, sin usar context, o cualquier otra librería. Cuando comenzamos a desarrollar la aplicación, es decir, cuando el tamaño de la aplicación es chico, la complejidad es muy baja. Tenemos algún que otro componente, alguna state, alguna prop, y es bastante manejable. Pero a medida que esa aplicación va a crecer en tamaño, nosotros vamos a ir agregando componentes y funcionalidad, la complejidad va a crecer en forma exponencial, por todas estas flechitas que teníamos de un componente a otro, que tenemos que pasar datos, no sabemos quién lo está modificando, no sabemos quién es el dueño, si necesitamos modificar o pasar algo de hijo a padre, tenemos que crear callbacks, todo eso van haciendo la aplicación a medida que crece súper compleja. Y a la derecha vamos a ver ahora lo que sería una aplicación React manejando el estado de forma centralizada. Bien, como por ejemplo con Redux, vamos a notar que la aplicación ya desde el comienzo, de que es muy chica, ya empieza con cierta complejidad, porque nosotros tenemos que agregar todo este boilerplate que se le suele llamar de Redux, reuser, actions, instalar diferentes dependencias y demás. Por eso es que empieza un poco más compleja. Pero eso nos va a permitir que podamos mantener esa complejidad mucho más aplanada, digamos, la curva a medida que la aplicación crece, ¿no? O sea, no es exponencial, sino que vamos a seguir creando componentes y la complejidad no va a subir tanto porque no vamos a crear componentes que estén acoplados con los otros. Si vamos a necesitar datos, va a estar
separado, entonces eso hace que la complejidad no crezca. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Buenísimo. Entonces, ahora les quería explicar, que empecemos a ver de forma teórica al menos, hasta que pasemos al ejemplo, cuál es el ciclo de datos, cuál es esta terminología nueva que hablábamos, que es por ahí complicada y son muchas cosas para aprender. Y acá hay un grafiquito más o menos que intenta mostrar eso. Cuando nosotros veíamos este componente que quería, el azul, que quería hacer un cambio en el estado, decíamos que iba a despachar una acción. Y eso es el concepto que vemos acá en el medio del ciclo. Por acción se entiende a algún evento que va a ocurrir en el sistema que hace que nosotros vayamos a modificar un dato en el store. Una acción en JavaScript, en Redux, es un objeto de JavaScript simplemente que va a tener un tipo en el cual nosotros le vamos a indicar a nuestro store cuál fue el evento que ocurrió, digamos, como para saber cuál es el dato que tiene que cambiar. Por ejemplo, un usuario edita su nombre de usuario o su nombre. La acción sería un objeto de JavaScript que va a tener un tipo que sea update username. Eso lo elegimos nosotros como desarrolladores. Y lo que vamos a hacer es pasarle esa acción, ese objeto de JavaScript, a esta función que se llama dispatch, que es de Redux, y esa función se lo va a pasar a los reducers, que son funciones que nosotros vamos a desarrollar también en JavaScript. Código no tiene ninguna dependencia, es, digamos, JavaScript puro, el cual va a tomar esa acción que había sido despachada y va a saber cómo modificar el store en base a la acción y los datos que estamos recibiendo. Por ejemplo, el reducer podría ser una función que va a estar escuchando los distintos tipos de acciones. Si la acción fue update username, como decíamos recién, va a tomar como un segundo parámetro de esta acción cuál es el nuevo username y a lo mejor cuál es el ID del usuario que se está modificando, y va a crear una nueva instancia del store, va partiendo de una instancia anterior y lo va a devolver. Acá nos falta ver lo que son los action creators, y también son funciones, digamos, que nos van a ayudar a crear estas acciones para no crearlas de forma manual y, digamos, hardcodear mucho código. Se suelen crear funciones que nos van a devolver estas acciones y nosotros podemos hacer el dispatch en base a eso. Poco complicado, seguramente hay muchas dudas, que es normal, lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Está el ciclo de nuevo, con otras palabras, a lo mejor más explicaciones para darle una vueltita más. Básicamente, entonces, cuando nosotros queremos producir un cambio en el store, ejecutamos una función que son las que se llama action creators, que nos van a devolver una acción. Habíamos dicho que la acción era un objeto de JavaScript que va a tener mínimamente un tipo, me va a indicar cuál es el evento que ocurrió, y puede tener también un payload, se le suele llamar, que son el resto de los datos que nos pueden llegar a servir para modificar el estado. Esa acción se la íbamos a pasar a dispatch, que es una función de Redux, que se la manda a los reducers. Los reducers eran funciones que iban a tomar esa acción y el estado actual, y nos iban a devolver una nueva instancia del estado con los datos ya modificados. Bien, parece un montón de cosas. Por eso cuando la aplicación es por ahí muy chica, cuesta un poco entender por qué sería necesario hacer esto, pero como les decía, después ya se le agarra la mano y es tiene muchos beneficios en cuanto al crecimiento de la aplicación.
Si no hay alguna pregunta hasta ahí, alguna duda. Tengo una consulta de mí. Sí. ¿Hay algún patrón o lineamiento que tenga en cuenta, digamos, para que sea persistente ese estado de la aplicación? Por ejemplo, yo cierro el navegador o refresco la página, digamos, para que me quede persistente ese state. La verdad que no. Redux lo guarda, lo deja en memoria, digamos. Una vez que se refresca el navegador, ese estado se pierde. Sí. Por lo cual deberíamos utilizar o crear algo nosotros para guardarlo en un local storage, en un session storage, si queremos Ujú. persistirlo, o usar alguna dependencia externa. Claro. La verdad no he usado ninguna, pero entiendo que sería cuestión de volcarlo al local storage y una vez que la aplicación carga, consultar ese storage si existe y volver a cargarlo en el estado de la aplicación. Claro, tal cual. Gracias, Dani. De nada. Bueno, mi idea es, acá, vamos a usar esta plataforma por si alguno quiere ver. Yo igual estoy compartiendo pantalla, pero le voy a pasar el link por el chat, para si alguno quiere ver ahí el live coding, y si no, después le va a quedar el link para consultarlo después de la charla. Si tienen, esto va a quedar guardado. Vamos a escribir un poquito de código en JavaScript, por eso cerré acá lo que es CSS y HTML, no lo vamos a usar. Vamos a usar Redux como dependencia, para eso me vengo acá a Settings, y venimos a JS y podemos acá agregar la dependencia. Es la única que vamos a usar por ahora. Y vamos a empezar a hacer este ejemplito de un contador. ¿Bien? Nuestro store, en este caso, va a ser muy sencillo, va a ser un número que va a ser, vamos a inicializar en 0 y vamos a tener nuestras acciones que van a ser para incrementarlo y decrementarlo. Voy a empezar con el console clear para cada vez que nosotros creamos un nuevo código se limpie la consola y no tengamos el código viejo. No sé ahí si se ve bien el zoom o necesitan que agrande un poco más. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí. Buenísimo. Bien, entonces, vamos a empezar por el reducer. ¿Se acuerdan? Estas funciones que son las que tomaban nuestras acciones y producían un cambio en el estado. Nosotros para crear el store de Redux necesitamos tener el reducer, así que voy a empezar por esa función. Le podemos poner el nombre que querramos. Yo le voy a poner así, count reducer, porque es un contador. Y habíamos dicho que esta función iba a recibir el estado actual de la aplicación, el store, que yo le voy a poner count, porque en mi caso es un contador, y lo voy a inicializar en 0 en el caso de que eh, el valor por default, digamos, va a ser 0. Como segundo parámetro, dijimos que iban a recibir las actions, porque este reducer va a ser el encargado de ver cuál fue la acción que se ejecutó y producir el cambio. Entonces tiene que consultar cuál fue la acción. Y eso generalmente se hace en el reducer consultando por el tipo de la acción. Y si ese action.type es igual a, por ejemplo, increment, nosotros vamos a saber que tenemos que retornar el estado actual más 1, porque la acción fue un incremento. Este reducer también va a recibir otros tipos de acciones que también se puede consultar acá por el type y seguir
realizando los cambios necesarios. Y lo que vamos a hacer en el caso de que la acción sea un decrement, vamos a tomar nuestro estado actual, vamos a restar 1 y vamos a retornar eso. Y en el caso de que no sea ninguna de las dos, siempre tenemos que retornar el estado tal cual como lo recibimos. Ya vamos a ver también por qué se hace esto. Obviamente acá podríamos usar un switch en lugar de dos if. Es una buena práctica. Generalmente van a ver casi todos los reducers con un switch, si es que van a tratar más de una o dos acciones, se utiliza un switch. Pero hasta ahí estamos, ya ese sería todo el reducer de nuestro store. Una función recibe una acción, se fija si es incremento, agarra el estado actual, le suma 1, se fija si es decremento, agarra el estado actual y le resta 1, y si no, retorna el estado actual. Ahora vamos a crear el store de Redux, y eso se hace con una función de Redux. Nosotros lo tenemos disponible porque lo importamos en las librerías, con una función que se llama createStore. Y el único parámetro que recibe esta es nuestros reducers. En este caso tenemos uno solo, así que ahí ya tenemos el store creado. Nosotros vamos a poder empezar a despachar acciones a este store y a consultar cuál es el estado actual después de hacer esto, después de crearlo. Bien. Vamos a hacer alguna prueba. Console.log. Vamos a loguear cuál es el estado actual. En este caso debería ser 0. Bien, ahí vemos el 0. Todavía se inicializó el store, digamos, con el valor por default y no se despacha ninguna acción. Entonces nosotros acá, si quisiéramos, podríamos hacer este dispatch, que era una función del store, y le deberíamos mandar la acción que nosotros queremos ejecutar. Habíamos dicho que la acción era un objeto de JavaScript que tenía un type. Y en este caso estoy despachando un incremento en el estado, así que lo que deberíamos ver en un siguiente log del getState sería un 1. ¿Bien? Realizamos un incremento en el estado. Y así podríamos despachar 3 incrementos. Cuando volvamos a lograr el estado deberíamos ver un 3, y podríamos despachar algún decrement. Incrementamos 2, incrementamos 1, deberíamos ver un 1. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Seguimos entonces. Habíamos dicho que para no hardcodear, digamos, las actions, se suele crear estos action creators, que son simplemente funciones, así que vamos a hacerlo. Voy a crear las dos funciones de mis dos actions. Y esto va a retornar algo así. Entonces nosotros ahora, creando estas dos funciones, ya podríamos hacer el dispatch de increment, decrement.
directamente llamamos a la función que me devuelve la acción y eso es lo que despachamos. Entonces no estamos repitiendo tanto código y estamos utilizando este concepto de Action Creator de Redux. Hasta acá es bastante sencillo, más que nada código JavaScript. Lo nuevo sería crear el store y a lo mejor el dispatch, el get state, pero en cuanto a funciones es todo código bastante entendible. Está bien que estamos utilizando un dominio muy complejo, no muy complejo, digamos muy sencillo, que es un número y dos acciones, pero hasta ahí ya hemos logrado el camino el ciclo este de Redux. El Action Creator, increment, me devuelve una acción, que es un objeto con un type, eso se lo mando al dispatch, el reducer lo toma, se fija el type y sabe qué es lo que tiene que modificar y me devuelve una nueva instancia del estado, el cual puede ser consultado después por los componentes. ¿Está bien hasta ahí? Buenísimo. Vamos a ir entonces con un ejemplo un poquito más complejo, en donde el store va a ser no un número en este caso, sino ya un objeto con varios keys y varios values. Así que yo me voy a crear un nuevo CodePen. Ahí le pongo un nombre, lo guardo y les paso el link, así lo tienen. Sí, ahí veo la pregunta en el chat. Sí, por supuesto, se pueden refactorizar las arrow function estas. eh, Tienen un solo statement, así que no haría falta el return, ni tampoco las llaves. Podríamos hacer algo así. Y algo así, si no me equivoco. Bien. Y acá lo mismo. Exactamente lo mismo, pero un poco más corto. Ah, sí, eso me preguntaba Mauricio. Buenísimo. Bien. Entonces, de nuevo, voy a utilizar solamente JavaScript. También vamos a hacer un ejemplito solo Redux. Vamos a importar la librería. Así la tenemos disponible. Save. Y para este ejemplo, que les decía que quería utilizar un store un poquito más complejo, que no sea un número, sino que tengamos más datos. Lo que preparé es algo así. Supongamos que estamos en una web que tenemos el seguimiento de el estado académico de un alumno, por ejemplo. Tenemos el nombre, podríamos tener acá las materias que está cursando. No, poner español. Algo así. Y tenemos también los exámenes que fue rindiendo, cuáles fueron las notas, un histórico de las notas y un promedio. De nuevo está bastante simplificado el store. Lo hice de esta forma para tener un ejemplo de un string, un array,
un objeto con un array adentro y con un número, digamos, para tener un ejemplo de cada cosa, pero obviamente no es la mejor forma de, a lo mejor, normalizar algún dato, ¿no? Seguramente el username va a tener muchos más datos que un nombre, o vamos a querer guardar más datos de los exámenes, no solamente la nota, sino a lo mejor la fecha, el profesor que se lo tomó. Así que bueno, a propósito de la charla, está bastante simplificado, pero creo que nos va a servir para ver un ejemplo de cada tipo. Bien, entonces, para comparar con el ejemplo anterior, nuestro store era un número simplemente. En este caso va a ser un objeto, que va a tener tres partes, tres key, digamos. Username, subjects y exams, las materias y los exámenes. Lo que se suele hacer en este caso, cuando el store ya es más complejo, se suele crear una función reducer para cada uno de estos keys. Nosotros habíamos creado una sola porque teníamos un solo valor en el store. Ahora en este ejemplo voy a crear tres reducers, y uno va a encargarse de las acciones que me van a editar el username, otro se va a encargar de las acciones que van a editar las materias, y otro se va a encargar de las acciones que van a editar los exámenes. ¿Bien? Empezamos nomás. Ya saben, si tienen alguna pregunta o algo que no entienden, me avisan. Voy a empezar igual que recién por los reducers. Voy a escribir los tres, después vamos a crear el store y después vamos a empezar a despachar las acciones. Al primero, que dijimos que se iba a encargar del username, le voy a poner de nombre user reducer. Función de JavaScript que tiene dos parámetros. Una era el estado actual y otra era las acciones. Nuestro estado actual, el valor por default, en este caso es una string, así que le vamos a poner un string vacío. Y el action. Igual que antes, vamos a consultar si ese action.type es del tipo que nosotros queremos consultar. En mi caso le voy a poner update username. En ese caso vamos a ver que la acción o el evento que se despachó está intentando modificar el username. Entonces lo que voy a hacer es retornar action.payload. El payload no lo vimos todavía, pero es esto que decíamos que la acción podría tener más de un dato, que es el type, que va a ser el payload, que van a ser los datos que a lo mejor me sirven para modificar, para realizar esa acción que estamos queriendo realizar. En este caso el type simplemente no me alcanza porque me dice que actualice el username, pero si no tengo el payload no voy a saber cuál es el username que estoy actualizando, ¿no? Entonces ahí cuando veamos el action vamos a tener que mandarle ese dato como parte de la acción. Y en el caso que no sea esa acción, vamos a retornar el estado actual. Bien. Emi, En tengo un lugar de hacer... error. Disculpa, está puesto rat room, el rater. Ahí va. En el de arriba también, pero futuro. Buenísimo. Pues, no de nada. Bien, le había dicho que íbamos a hacer los tres reducers. Mejor vamos a crear el store y vamos a despachar una action y después vamos a ir creando los otros. Así vamos haciendo un poquito de cada cosa. Bien. En el ejemplo anterior teníamos un solo reducer, entonces nosotros hacíamos hicimos const
store sector. Redux create store y le pasamos acá como parámetro el único reducer que teníamos. En este caso, como vamos a tener más de uno, vamos a usar otra función de Redux que se llama combine reducers, en la cual vamos a combinar los tres reducers que vamos a crear en uno solo, y eso es lo que le vamos a pasar al create store. Esa función, como les dije, viene de Redux y se llama combine reducers. Y va a recibir como parámetro un objeto, en el cual cada key de ese objeto va a ser la pieza del store que nosotros queremos que maneje ese reducer. En este caso deberíamos tener tres keys, una que es username, una que es subject y una que es exams, y los values van a ser los reducers que nosotros creamos para esas keys. Por ahora tengo una sola, así que vamos con username. Username 2 puntos y el reducer es este. Perfecto. Hacemos un log del store como está hasta el momento. Deberíamos tener una sola key, que es el username, porque es el reducer que nosotros creamos, y empieza vacío. ¿Bien? Porque es el valor que nosotros le dimos por defecto. Vamos a crear entonces un action creator que va a modificar ese username. Se va a llamar update username. Decíamos que necesitamos mandarle un parámetro, el nuevo username que nosotros queremos tener en el store. Así que lo vamos a pasar acá como name. Y tenía que retornar el action con el type. Le habíamos puesto update username. Y el payload, los datos para modificar ese username. Una cosa así. Bien. Si nosotros hacemos un dispatch de esta acción, le vamos a mandar el nombre que queremos modificar, y después voy a hacer un log del state. Bien, entonces empezamos con el store vacío. Hacemos un dispatch de esta acción, update username con un payload que le mandamos acá como parámetro. Eso lo va a tomar nuestro reducer, en este caso el user reducer, toma el action, se fija el type, como es update username, le interesa modificarla, retorna el nuevo name o el nuevo state, y eso es lo que me devuelve después del store. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Perfecto. Bueno. Vamos entonces con el segundo reducer que vamos a tener, que era el de las materias. Vamos a poner subjects reducer. Nuevamente tenemos el estado actual y le tenemos que indicar el valor por default. En este caso, como nosotros queremos un listado, un array, el valor por default debería ser un array vacío.
y las actions. Y acá supongamos que no vamos a tener solamente un action type, sino que vamos a tener dos. Supongamos que vamos a querer agregar materias, si es que el usuario se anotó para rendir, para cursar, por ejemplo, y vamos a remover materias si es que ya la cursó o que se dio de baja, simplemente. Entonces vamos a tener dos tipos de action, una para agregar y una para eliminar. ¿Sí? Y acá lo que vamos a hacer es, tenemos que agregar la nueva materia al estado actual. Para eso lo que se usa generalmente es, creamos un nuevo array, hacemos una copia del estado actual con todas las materias que ya tenía en ese momento y agregamos la nueva, que se lo vamos a mandar como parámetro también, como payload en el action. ¿Se entiende ahí? El spread operator este hace como una copia del arreglo actual. No sé si todos lo conocen. Sí. Bueno. Y en el caso entonces de querer eliminar alguna materia de este arreglo, lo que voy a usar es la función filter. Vamos a agarrar este state, que es el listado de materias, vamos a hacer un filter, vamos a eliminar la que me están mandando como payload, y vamos a retornar eso. El filter, vamos a iterar sobre las materias, subject. Le voy a decir que me devuelva todas las que sean diferentes de la que me está mandando la action como payload. Y si no, retornamos el state. Eso en ese caso está correcto porque el filter del array en JavaScript devuelve un nuevo array, una copia. Hay que tener Exactamente. cuidado con los métodos de los arreglos que te devuelven el mismo array modificado. Ujú. Buenísimo. Sí, sí, Nico. Es correcto. Nosotros decimos que acá estamos retornando una copia del estado anterior con el dato nuevo, y acá lo mismo. Estamos copiando el arreglo anterior, eliminando el objeto que queríamos eliminar y devolviendo eso. Nosotros no deberíamos retornar este mismo arreglo modificado. Es decir, no deberíamos usar, en el caso de arreglo, los métodos push, ni shift o pop, creo que son los que eliminan y agregan cosas al arreglo, porque lo que están haciendo ahí es, toman el mismo arreglo, la misma dirección de memoria, y le agregan un dato o le eliminan un dato. Eso se conoce como mutación en JavaScript. Estamos mutando el arreglo o el objeto actual, y eso produce algún error en el renderizado. Ya cuando veamos la parte de React lo vamos a ver, pero básicamente cuando compare las direcciones de memoria de los dos arreglos va a ver que son iguales y va a entender que no hubo ningún cambio, entonces no va a producir un renderizado nuevo en la pantalla. Por eso es que siempre tenemos que devolver un nuevo state. En el caso de la string o del número anteriormente no hay problema porque son inmutables por definición en JavaScript, pero los arreglos y los objetos sí son mutables. Tenemos que tener cuidado de no mutarlos.
Perfecto. Entonces queda listo el reducer. Otra buena práctica es, por supuesto, los nombres de los types de las actions, ponerlos en constantes, para no hardcodear el string y por ahí producir algo. Si hay algún cambio, por ahí no vamos a entender por qué no se está ejecutando el action, por qué no se está modificando y puede que sea generado por eso. Entonces, como una buena práctica, poner esto en constantes y usar esas constantes. Si queda tiempo lo hacemos. Bien, agregamos entonces el reducer que creamos recién. El nombre de la key era subjects, digamos, materias. Y el reducer, subject reducer. Ahora vamos a ver que por más que nosotros estemos despachando acciones para cambiar el username, nuestro store ya contiene este listado, está vacío porque es por cómo se inicializa y porque tampoco despachamos ninguna acción para agregar o para eliminar materias. Pero ya podríamos empezar a hacerlo. Vamos a crear, por ejemplo, el subject. Tiene que retornar el objeto con el type addSubject y le íbamos a poner un payload que va a ser el nombre de la materia. Una cosa así, lo mismo para el remove, la voy a copiar porque va a ser muy parecida. Ahí tenemos nuestros dos action creator que ya podemos despachar al store. Por ejemplo, agregamos una, vamos a agregar otra más. Y vamos a probar si el remove funciona. Bien, entonces, arrancamos con el state vacío, despachamos un update username con Emiliano, se agrega, subject sigue estando vacío, despachamos un add subject con historia, vemos que se agrega el listado, despachamos otro, matemática, se agrega también al array, y por último removemos la última que agregamos y vemos que se elimina. Bien. Vamos con la última parte del reducer, el de exámenes. Va a ser más complejo porque tenemos dos keys, una es un listado y otra es un promedio, que lo vamos a calcular. Cada vez que se agrega un examen lo vamos a calcular, así que va a ser un poquito más complejo que estos. Vamos a poner de nombre exams reducer. El estado por default deberíamos tener algo así, con el listado vacío y acá quizás null o 0.
pero en este caso, como nos va a quedar a lo mejor un poquito grande, la función lo podemos declarar de afuera, algo así. Default. Y eso que declaramos recién es lo que vamos a usar acá. Bien. Cuando entonces nuestras acciones para este reuser seguramente va a ser una sola, que va a ser add, vamos a agregar un examen, y eso lo que debería hacer es, primero agregarlo en la lista, y segundo, calcularme el promedio con el resto de exámenes que tenga rendido. Entonces va a ser una función un poco más compleja, pero va a ser una sola acción. Vamos a poner add exam. Y acá vamos a retornar un nuevo objeto, que debería ser algo así, con notas y con promedio, con las modificaciones necesarias. Entonces, grades, lo que voy a hacer es copiar lo anterior que teníamos. En este caso no es toda la state, sino state.grades. Y vamos a agregar la nueva nota, que va a estar en el payload de la acción. Bien, eso nos va a agregar, ya lo habíamos visto acá, un ítem más al arreglo. Ahora la segunda parte es un poco más complicada. Lo que vamos a hacer es calcular el promedio con todas las notas que teníamos, más la nueva. Para eso lo que voy a hacer es usar una función que se llama reduce de JavaScript. No tiene nada que ver con el reducer de Redux, es diferente, pero si no lo vieron nunca, básicamente es iterar sobre un arreglo para obtener un resultado, digamos. Podemos aplicar cierta función a cada uno de los ítems e ir obteniendo un resultado acumulado. Cuando llegamos al final del arreglo, retornemos ese resultado. En este caso esa función me sirve porque quiero sumar todas las notas y después dividirla por la cantidad para obtener el promedio. Store.grades.reduce. Vamos a el valor actual, el valor acumulado. Lo que vamos a hacer es sumarlos. Y el valor inicial le voy a poner la nota actual. Y esto lo vamos a dividir por la cantidad. Que lo vamos a sacar del length. Más uno porque hasta el momento no está agregado. Si bien acá lo estamos agregando, nosotros estamos consultando el estado actual, que va a tener una cierta cantidad de notas, que puede ser 0 o más, y en base a eso le vamos a agregar una, que es la nueva, que me está agregando esta action. Está mal. Gracias. Agregamos el último reducer al combine reducer, le habíamos puesto exams, así que lo vamos a copiar ahí. Exam reducers.
Bien. Acá no me está funcionando porque falta esto que era importante que habíamos dicho. Si la acción no es la que modifica el estado, lo mismo debemos retornar el estado actual. Vemos que al menos la forma está correcta. Un objeto con un arreglo y con un número. Ya vamos a ver si los cálculos funcionan bien cuando despachemos acciones del tipo addExam. Voy a comentar algunos de los logs, estos que ya no necesitamos para que no sea tan largo. Y por último vamos a crear el último action creator, que va a ser el de addExam, que va a recibir una nota. Y va a retornar una acción del tipo addExam con un payload que va a ser igual a la nota que recibía como parámetro. Bien, entonces podríamos empezar a despachar exams. Por ejemplo, 9. Deberíamos ver reduce, está mal escrito. State. Ahí va. Bien, vemos primero el listado vacío y promedio 0. Quizá deberíamos usar otro valor null. Pero bueno, por el momento no hay problema. Despachamos el addExam. Lo que hace es agregar una nota al listado y calcularme el promedio. En este caso, con una sola nota, es la misma nota. Podemos agregar un par más. Nueve, 6, promedio 7.5. Para ver si está funcionando, agregamos el 8, se agrega listado. Promedio 7, 6, 6, 6, 6. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Todo bien por ahora. Antes de que pasemos a la aplicación, ¿ninguna pregunta? Obviamente acá hicimos todo en un solo archivo, pero generalmente se suelen separar, obviamente, los reducers por un lado, podría ser un reducer en cada archivo, o un par de reducers en un archivo único, los mismos para las actions. Entonces de esa forma nos va a quedar como el código un poquito más autodocumentado, en donde nosotros sabemos si se modificó algo en el estado, en donde tenemos que ir a buscar cuál fue la acción que lo modificó, y no tenemos que ir componente por componente, sino que ya tenemos como una estructura un poco mejor, menos acoplada. Tengo una consulta quizás un poco medio adelantada, pero por las dudas que no la mencioné al final. ¿Qué diferencia hay entre usar Redux, tal cual lo conocemos, lo que estamos viendo ahora, y lo que vas a implementar en React, con respecto a Redux Toolkit? O sea, sé que hay menos boilerplate para escribir, pero básicamente se ahorra tanto boilerplate con Redux Toolkit o digamos que la Sí, ventaja es mínima. sí, no lo he usado, leí la documentación y me pareció justamente lo que decís, no me da tantas ventajas. Ujú. Quizás si uno lo aprende ya directamente con el toolkit,
puede ser que sea un poquito más sencillo, que tenga menos terminología, pero en realidad para mí es lo mismo. Listo. Sí, Gracias. de verdad. Bien. Para el ejemplo de Redux, React, tengo acá creada una aplicación con Create React App, así, sencilla. Lo que hice fue borrar todo lo que está en source y crear algunas cosas que ahora las vamos a ir viendo para ahorrar un poco de tiempo nomás. Básicamente, la idea de la aplicación es tener famoso listado detalle, en donde en una parte de la pantalla tenemos un listado y nosotros podemos hacer clic en algún ítem de ese listado y ver el detalle en la parte derecha, como puede ser a lo mejor una aplicación de mails, se suele ver bastante en los ejemplos. En este caso, saqué un ejemplo de uno de los instructores de Udemy, Stephen Grieder, que hizo con canciones, un listado de canciones. Cuando nosotros hacemos clic en una, vamos a ver a la derecha el título, la longitud de esa canción. Una aplicación muy sencilla, pero la idea es aprender a conectarnos al store de Redux en una aplicación de Redux. Tenemos unos minutitos hasta el final, así que vamos a arrancarnos. Como les decía, partiendo de una aplicación de Create React App o cualquier aplicación React, lo único que necesitamos es instalar con npm o con yarn, lo que utilicen, Redux. Y también vamos a tener que instalar otra librería que se llama Redux, que es la que va a hacer la conexión entre ese store que estábamos nosotros viendo con las actions, con los reducer, con nuestros componentes. Para eso instalamos esta segunda. Bien, una vez están las dos instaladas, ya podemos continuar. Tengo como estructura de la aplicación un index que va a renderizar un componente padre que se llama app. Este componente padre tiene un poquito de HTML con algunas clases de CSS para que se vea un poco mejor, digamos, el estilo. Pero básicamente en la parte derecha de la pantalla, en la parte izquierda, perdón, va a renderizar un componente que se llama SongList, que va a ser el listado, y en la parte derecha va a renderizar un SongDetail, que va a ser otro componente con el detalle de la canción seleccionada. Esos dos componentes los tengo creados, pero están vacíos, así que lo vamos a estar trabajando. Y después también creé una carpetita que se llama Actions, que vamos a escribir acá los Action Creators, y una de Reducers, en la cual vamos a escribir nuestro Reducer, que tengo acá un default state para no perder tiempo poniendo algunos ejemplos, algunas canciones con su título y longitud. ¿Alguna consulta de esta aplicación? ¿Se entiende todo lo que hay? Son 3 componentes. Todavía no hay action, el reducer no está haciendo uso de esto, así que básicamente una aplicación React con 3 componentes, app, SongList y SongDetail, que están vacíos, dice hello, nada más. Bien, entonces arranquemos con todo el boilerplate que sería configurar un store en una aplicación. Bien, nosotros
para crear el store, lo que habíamos hecho antes, en nuestro ejemplito, era usar el create store de Redux y pasarle el reducer. En el caso que tengamos más de uno, teníamos que combinarlo y pasarle eso. Bien, acá vamos a necesitar tomar ese store y pasárselo a nuestros componentes. Entonces, vamos a comenzar por el index. Nosotros acá en el index lo que vamos a hacer es importar el create store. Redux. Vamos a necesitar nuestro reducer, que todavía no los tenemos, pero lo que deberíamos hacer es algo así. Pasarle acá los reducers, que lo deberíamos importar de nuestro archivo de reducer. Una vez que tenemos ese store, lo que tenemos que hacer es pasárselo a la aplicación. Y para eso es que instalamos la otra librería React Redux, que nos va a dar un componente que se llama provider. Entonces, este componente provider es el que recibe el store y el que se lo va a pasar a nuestra aplicación. En este caso, lo que tenemos que hacer es como envolver a nuestra aplicación en el provider, como si fuese un children, y pasarle el store como si fuese una prop al provider. Una cosa así. Bien. Componente, la etiqueta de apertura del componente, le pasamos el store que creamos. Al medio del provider viene nuestro árbol completo de componentes y cerramos provider al final. Bien, esa es una parte de este boilerplate que se habla de que hay que agregar mucho código. En realidad, una vez que se hace, se aprende y no es tanto. Bien, lo que quedaría la segunda parte después es nuestros componentes que necesiten algún dato, ya sea obtener algún dato del store o despachar acciones, también tienen que conectarse con el store. Vamos a utilizar algunos hooks para eso. Ahí lo vamos a ver. Bueno, vamos entonces, diría que arranquemos por el reducer. Los reducers vamos a tener dos. Uno que va a mantener el listado de canciones, digamos esto, y otro que va a mantener la canción seleccionada. El listado de canciones no lo vamos a modificar, no vamos a agregar un add song, un remove, porque es por propósito del ejemplo, nomás ya las vamos a tener agregadas, pero sí el selected, digamos, el otro reducer va a despachar la acción para seleccionar una canción, que va a ser la que me va a terminar mostrando el contenido en la segunda parte de la pantalla. Entonces, vamos a importar el comment reducer, porque vamos a tener dos. Vamos a exportar. Y acá vamos a hacer la combinación.
la primera parte va a ser las songs, que va a ser la lista, que lo va a trabajar song reducer, todavía no lo creamos. Y la segunda va a ser el selected song, que va a trabajar ese reducer. El primero dijimos que no va a hacer nada. Está en una state, que tenemos el default acá arriba. Va a arrancar ya en el store con todas estas canciones. Y el segundo sí va a escuchar una action que va a ser song selected y va a cambiarla en el store. Vamos a comenzar con ninguna canción seleccionada. Digamos, acá vamos a tener un listado y acá vamos a tener null, por ejemplo, porque no hay ninguna seleccionada. Y en el caso de que recibamos una action con el type de seleccionar una canción, la vamos a modificar. Si no, retornamos el estado como está. Y eso sería todo. Bien. Entonces, deberíamos ahora sí importar este reducer. Y pasárselo al store. Y ahí ya tenemos nuestro store configurado y ya lo pasamos a la aplicación. Sigamos entonces con el Action Creator, que va a despachar este tipo de acción. Vamos a crear acá en Actions, tengo un index. Vamos a poner select song. Va a recibir un parámetro que va a ser la canción. Va a retornar un objeto de JavaScript con un type. Va a ser ese. Y el payload va a ser la canción que pasamos como parámetro. Bien. Hasta ahí ya hemos hecho la parte de Redux, que es el reducer y las actions, y se lo pasamos a la aplicación. Ya está todo hecho. Lo que quedaría es ahora trabajar en los componentes y suscribirse a ese store para obtener datos y despacharle acciones. Como ven, por ejemplo, acá nuestro componente principal no va a necesitar ningún dato. No va a necesitar ni el listado de canciones ni la canción seleccionada, sino que los componentes hijos lo van a necesitar. Entonces app está primero en la jerarquía, pero está como desacoplado, digamos. No necesita el store, no necesita, digamos, no tiene por qué pasarle eso como una prop a su componente hijo. Estamos logrando esa división, digamos, en los componentes.
vamos con el song list, el listado de canciones. Nosotros vamos a tener las canciones, el listado que le vamos a sacar del store. Para eso vamos a usar un hook que se llama useSelector. De la misma librería que instalamos, que es la que nos sirve para conectar nuestra aplicación con Redux. Y ese useSelector nos va a permitir seleccionar un dato o más de uno de nuestro store, de nuestro estado global. Bien. Esto recibe como parámetro una función. Esta función va a recibir como primer parámetro el estado, el store completo, y nosotros le vamos a decir qué parte de ese store necesitamos retornar para este componente. En nuestro caso vamos a necesitar el listado, así que solamente vamos a necesitar esta parte, la primera, songs. La canción seleccionada no nos interesa, así que lo que vamos a hacer es retornar store.songs. Y para renderizar la lista, lo vamos a hacer en un método, en una función aparte, así no queda tan grande el return. Vamos a crear acá un render list. Que lo que va a hacer es esto básico de React. Generalmente cuando tenemos un listado se utiliza un map sobre el array y eso devuelve JSX y eso es lo que se termina renderizando. Vamos a codificar eso por cada canción. Vamos a retornar div. Siempre el primer ítem de un listado en React hay que agregarle aquí. Podemos usar el nombre de la canción, en este caso. Y le voy a agregar un class name para que tenga estilo, pero esto no es demasiado importante. Voy a agregar un segundo div que me va a mostrar el contenido. El nombre de la canción, digamos. Después vamos a agregar el botón para hacer la selección. Este es start. Y acá vamos a llamar a esa función que acabamos de crear para renderizar la lista. Bien, ahí ya vemos que está funcionando, al menos el lista de canciones. Se suscribió al store, tomó el listado que teníamos ya guardado, lo guardó con el useSelector en un array acá, propio del componente, y sobre eso lo iteramos y lo renderizamos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ninguna. La URL del repo de kickoff de esto, ¿la pasaste, Emi? Hicimos dos ejemplos en CodePen que están en el chat. Claro. Y esto todavía no lo subí.
Ah, de una. No, no, sí, los dos de CodePen la estaban en el chat, pero este no. Sí, estos los subo y se los paso cuando terminemos. Bueno, ¿qué nos queda entonces? Este componente, en lugar de decir hola, debería suscribirse a la segunda parte del store, que era el selected song, y renderizar título y longitud de la canción. Bien, el detalle sería. Y además de eso, nos queda agregar un botoncito acá en cada una de estas canciones que lo que tiene que hacer es hacer el dispatch del selected song, porque nosotros acá veamos algo diferente. Vamos a arrancar primero por eso, porque si arrancamos por este no vamos a modificar la canción, así que no vamos a ver nada. Así que prefiero primero hacer el dispatch. Bien. Agrego un poco de código acá HTML simplemente para agregar el botón. A ver cómo se ve eso. Bien. Entonces a ese botón le vamos a agregar un clic. Y acá deberíamos hacer el dispatch de la acción. Bien. Nosotros no deberíamos acá hacer esto, porque este es el Action Creator, pero en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es despachar el Action Creator. Así que tenemos que usar el dispatch. Y para eso se usa otro hook, además del useSelector, que se llama useDispatch. También así de sencillo, le ponemos un nombre. Perdón, dispatch. Dispatch y nada más. Y acá ya sí podemos hacer esto. Y obviamente le tenemos que mandar el payload como parámetro. Bien. Vamos. Entonces, bueno, en realidad ahora vamos a hacer clic, pero no vamos a ver si funciona o no. Así que vamos a renderizar acá el contenido de la otra parte del store, que era el Selected Zone, y vamos a ver si cuando hacemos clic se cambia o no se cambia. Bien, este SongDetail también va a necesitar este hook de useSelector para obtener el dato del store, así que lo voy a importar primero que nada. Vamos a declarar acá la constante. Vamos a poner así. Y acá la función del selector va a ser también muy parecida a la otra. Tenemos todo el store.
y del store completo lo que vamos a retornar es la segunda parte, que era esto. Bien. Como estas son selected en nuestro store, comienza como nulo o undefined cuando no hay ningún dato. Lo que vamos a hacer primero es preguntar si existe para no tener errores. Si no existe, vamos a retornar algo así. Y en el caso de que sí exista, vamos a retornar el detalle. Hemos puesto... Bien, creo que eso sería todo. Entonces, cuando nuestra aplicación comienza, no hay ninguna canción seleccionada, es nulo, por eso renderiza ahí select a song. Y cuando nosotros hacemos clic en alguno de estos botones, deberíamos ver acá el título y la duración de esa canción. Lo que está haciendo esto es, se suscribió al listado de canciones del store, por eso lo puede renderizar, y acá cuando hacemos clic va a hacer un dispatch del action que teníamos, que era que modificaba la canción seleccionada. Y al este componente estar suscrito a esa canción, se vuelve a renderizar cuando nosotros la modificamos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Perfecto. Con las funciones llamadas sincrónicas, ¿cómo lo manejas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos algún tipo de asincronismo, queremos manejar todo con Redux, que está muy bueno el patrón, digamos. Lo que tenemos que hacer es instalar un middleware. Existe, el más usado se llama Redux Thunk, existe Redux Sagas, existe Redux Promise, puedes usar el que más te guste, pero nosotros acá no podemos hacer algo asíncrono, porque nos va a decir siempre que Redux es síncrono. Entonces, instalando un middleware, lo que va a hacer es ejecutar esa función asíncronamente, y una vez que se termine, va a hacer el dispatch por nosotros. Por eso es que usamos un middleware. Pero es muy parecido. Supongamos que nosotros acá necesitamos hacer un fetch a una API, por ejemplo, teniendo el middleware instalado y configurado, vamos a hacer algo así. Acá le ponemos una async, por ejemplo. Podemos meterle una wait acá, hacer el fetch, y una vez que tenemos los resultados, vamos a hacer el dispatch. En lugar de retornar, Ah, claro. hacer el Por dispatch. eso. Sí. Algo así sería. La idea un poquito más avanzado, por eso no lo incluí, pero sí se usa mucho. Nosotros en Spaces usábamos muchos sagas. Eh, Ujú. es mucho más alto el nivel de complejidad de sagas con respecto a Sant. Sí, O para mí son. sí. Sí, para mí es más complejo porque usa Ujú. generators. Sí.
Casi nadie los conoce, no se usan. Entonces Eso yo le agrego. Yo soy eso. Gracias. Pero entiendo que tiene sus ventajas también, obviamente, si no existiría, ¿no? Debe ser un poco más performante o tener algunas otras features más picantes. Sí, tiene cosas interesantes y difíciles de entender. Desde luego. Genial. Gracias. Bueno, bueno, chicos, me queda un ratito más por si alguno quiere preguntar algo, pero ya tendríamos todo cubierto lo que teníamos para hoy. Así que, Estuvo buena la nada, presentación. muchas gracias a todos por Bueno, venir, Emi. por participar. Gracias a vos. Tienen, Gracias a vos. me pueden escribir después de la charla si quieren, tienen alguna otra pregunta, me quieren mandar algo, tienen mi mail, mi contacto, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Emi. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, cerramos entonces el espacio. Gracias, Emi. Luego, muchas gracias. Chao, chao. Muy bueno, muchas gracias. Vamos.